Hola amigos, bienvenidos a Gamax. En este video vamos a continuar con la serie de vectores y si no has visto el primer video aún, te recomiendo que lo hagas ya que en este video vamos a retomar algunos conceptos que vimos en el video pasado. En este video primero vamos a ver cuál es la diferencia entre una cantidad escalar y vectorial y posteriormente les voy a compartir dos métodos para realizar suma de vectores. Comenzaremos definiendo qué es una cantidad escalar. Básicamente es cualquier cosa que podamos medir, que tenga una unidad y que no tenga ni una dirección ni sentido. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos la temperatura. Podemos decir que tenemos 30 grados centígrados o podrían ser grados Fahrenheit, grados Kelvin, realmente no importa la unidad, pero lo que es importante destacar aquí es que tenemos una magnitud y también tenemos unidades, pero no tenemos ni dirección ni sentido, es decir, no tenemos 30 grados hacia la derecha o 30 grados centígrados hacia la izquierda, no tenemos una dirección ni un sentido, únicamente tenemos 30 grados y una unidad, 30 grados centígrados, 30 grados Fahrenheit o Kelvin. Otro ejemplo podría ser el volumen. Aquí tenemos un cubo y este cubo podría tener una magnitud de 15 y la unidad podría ser metros cúbicos o centímetros cúbicos. Y así podemos seguir mencionando algunos otros ejemplos como la masa, la longitud o el tiempo. Por otro lado, una cantidad vectorial es todo aquello que además de tener una magnitud y una unidad, también tiene una dirección y un sentido. Por ejemplo, tenemos la velocidad. No es lo mismo que un auto se desplaza a 30 km por hora al noroeste que al sureste. En este caso, aunque tengan la misma magnitud, es decir, los 30 km por hora, uno está yendo en una dirección y el otro está yendo en dirección opuesta. Otro ejemplo también podría ser la fuerza. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza a un objeto, no es lo mismo que lo apliquemos en un sentido o en otro. En este caso, al tener dos fuerzas de la misma magnitud pero en sentidos opuestos, la fuerza resultante sería cero. Pero si por ejemplo tuviéramos aquí otra fuerza de 50 newtons, podemos notar que del lado derecho se está aplicando una mayor fuerza, por lo tanto el objeto va a moverse en esta dirección. Entonces, al momento de trabajar con fuerzas, sí es importante considerar la dirección y el sentido. Por lo tanto, la fuerza es una cantidad vectorial. Podríamos mencionar también la aceleración o inclusive el campo eléctrico como una cantidad vectorial. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y otra negativa. Podemos ver que el campo eléctrico fluye de esta manera y tiene una magnitud con una unidad y un sentido. Pero dependiendo de las cargas que tengamos, esto podría ser en este sentido o podría ser en el otro sentido o inclusive podrían repelerse. El primer método que queremos compartirles para realizar suma de vectores es el método gráfico. Es una forma muy sencilla de comenzar a entender cómo es que se suman los vectores y qué comportamiento tienen los vectores a la hora de ser sumados. Si nosotros quisiéramos realizar la suma de estos dos vectores, ¿cómo lo haríamos por el método gráfico? Lo primero que vamos a hacer es colocar un vector tras de otro. ¿Cómo es esto? Bueno, primero vamos a colocar el primer vector en esta parte de aquí y justo donde termina el primer vector vamos a colocar el comienzo del segundo vector de esta forma. Vamos a llamar a nuestro primer vector el vector A y al segundo el vector B. El resultado de sumar estos dos vectores va a ser un vector que va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector que estamos sumando. Si tuviéramos más vectores, por ejemplo, si tuviéramos esto, de igual forma el vector resultante sería este, el que va desde el principio del primero hasta el final del último. A este vector lo vamos a llamar el vector resultante y va a ser la sumatoria del vector A con el vector B. Para realizar el método gráfico vamos a ocupar una regla y un transportador o gonómetro. Vamos a trazar un plano de referencia en la unión entre el vector resultante y el primer vector. Aquí tendrían que colocar una regla desde el origen hasta el final del vector y les va a dar la magnitud. Posteriormente, para obtener la dirección, únicamente tienen que poner sobre este plano de referencia su transportador o gonómetro y aquí medirían el ángulo que se forma para obtener la dirección del vector. En mi caso, al carecer de una regla con la escala adecuada, voy a utilizar un plano de referencia. En el video pasado ya habíamos visto las coordenadas rectangulares y polares de un vector. Si ya vieron el primer video o han trabajado con planos cartesianos, les resultará familiar todo esto. Aquí, en este caso, podremos obtener la dirección y la magnitud de este vector utilizando coordenadas rectangulares, es decir, encontrando las coordenadas que tenemos aquí, la coordenada en X y la coordenada en Y. Y posteriormente tendremos que encontrar la componente en X y también la componente en Y, para finalmente obtener la dirección. Aquí podremos deducir a partir de este punto en donde toca el eje Y y el eje X, pero realmente esto sería más laborioso y complicado. Por lo tanto, en lugar de ocupar las coordenadas rectangulares, vamos a ocupar las polares, que para este caso nos facilitan aún más poder ver cuál es la magnitud y la dirección.
En este plano polar, cada una de las circunferencias continuas, que son todas estas de aquí, tienen valor de una unidad. Entonces vamos a contar cuántas unidades tiene nuestro vector. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tendríamos 8 unidades, aquí tenemos 7. Y cada una de estas subdivisiones tiene un valor de 0.2 unidades. Es decir, si esto lo tomáramos, por ejemplo, como centímetros, aquí tendríamos 7 centímetros, 8 centímetros, y cada una de estas circunferencias punteadas tendría el valor de 2 milímetros. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Vemos que nuestro vector llega aproximadamente por aquí. Entonces, si aquí tenemos 7 unidades y aquí tenemos 0.8, la magnitud del vector resultante sería de aproximadamente 7.9 unidades, ya que está entre 0.8 y 8 unidades. Después, para obtener la dirección tenemos estas líneas de apoyo, que tienen una separación de 15 grados entre cada una de ellas. Podemos ver que nuestro vector resultante está entre 30 grados y 45. Para aumentar la precisión, vamos a agregar divisiones con una separación de 1 grado entre cada una de ellas. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tendremos 7 grados y aquí 8 grados. Podemos ver que está prácticamente a la mitad, entre 7 y 8 grados. Por lo tanto, podríamos decir que aproximadamente la dirección sería de 37.5 grados. Estos dos valores que acabamos de encontrar son la dirección y la magnitud de este vector resultante, es decir, la sumatoria del vector A con el vector B tiene una magnitud de 7.9 aproximadamente en un ángulo de 37.5. Pero como podrán haber notado, el método gráfico no es el más preciso que podemos encontrar. En realidad, este método lo recomendamos más para darnos únicamente una idea o si queremos saber aproximadamente cuánto vale, pero si queremos saber el valor exacto de los vectores, lo más recomendable es calcular estos valores utilizando un método algebraico. Por lo cual ahora les voy a mostrar cómo realizar la suma de estos dos vectores, pero utilizando un método algebraico. Para el método gráfico no consideramos ni la magnitud ni la dirección de ninguno de estos dos vectores. Únicamente nos centramos en obtener la dirección y la magnitud del vector resultante. Pero para realizar el método algebraico, forzosamente tenemos que saber cuál es la magnitud y la dirección de cada uno de estos vectores. Por lo general, estos datos nos los van a dar, pero como en este ejemplo estamos partiendo de los vectores que teníamos en el método algebraico, vamos a tener que determinar estas magnitudes y direcciones nosotros. Para ello tenemos que considerar que aquí tenemos un ángulo θ. Aquí trazamos un plano de referencia entre el vector A y el vector B, que nos va a permitir determinar la dirección del vector B. En realidad, para este método, lo que vamos a ocupar es el ángulo que se forma entre el vector A y el vector B. Primero, para obtener beta vamos a partir de la idea que tenemos aquí un plano de referencia, donde la dirección de B está determinada por el ángulo que se forma entre el vector y el eje de referencia. Si somos observadores habremos notado que estos tres vectores forman un triángulo. Y para obtener alfa sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo da como resultado 180 grados. Entonces, si tenemos que la sumatoria de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados, únicamente tendremos que despejar a alfa y obtendremos el resultado. Para calcular la sumatoria de estos dos vectores vamos a utilizar la ley de cosenos y la ley de senos. Con la ley de los cosenos vamos a obtener la magnitud y utilizando la ley de senos vamos a obtener la dirección. En este caso, como queremos calcular la resultante, utilizaremos esta fórmula. Pero si en algún problema nos llegan a pedir que calculemos este otro vector o este, podremos utilizar estas otras dos fórmulas. En realidad, lo que nos dice esta fórmula es que para obtener la magnitud de este lado al cuadrado, tendremos que realizar la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces estos mismos vectores por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Es decir, para el caso de r tenemos que r cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos dos veces a por b por el coseno de beta, porque beta es el ángulo opuesto a este lado. Pero por ejemplo, si quisiéramos calcular a, tendríamos que hacer la sumatoria del cuadrado de r con b menos dos veces b por r por el coseno de alfa, ya que alfa es el ángulo opuesto a. Y lo que nos dice la ley de senos básicamente es que la magnitud de cada uno de estos lados sobre el seno del ángulo opuesto va a ser igual en cada uno de ellos. Es decir, a sobre el seno de alfa va a ser igual que r sobre el seno de beta y a la vez va a ser igual a b sobre el seno de teta. Para este ejemplo lo que queremos calcular es r, así que nos vamos a centrar únicamente en esta fórmula y la vamos a despejar. Como les había mencionado anteriormente, para este método forzosamente tenemos que saber la magnitud y dirección de los ángulos que estamos sumando. En este caso vamos a obtener primero la magnitud y dirección del vector A. Para ello vamos a considerar que cada una de estas líneas continuas tiene un valor de una unidad y podemos ver que llega a 1, 2, 3, 4, a 5 unidades.
Entonces el vector A va a tener un valor de 5 unidades en un ángulo de 0 grados, ya que podemos ver que tiene dirección de x positiva. Y posteriormente tendremos que encontrar cuál es la magnitud y dirección del vector B. Aquí nuevamente podríamos obtenerla con este plano, con coordenadas rectangulares, pero sería más laborioso ya que tendríamos que encontrar la componente en x, la componente en y, luego calcular su módulo y obtener la dirección. En realidad sería un poco tedioso, por lo tanto vamos a ocupar mejor el plano polar. Y aquí podemos ver un ejemplo claro de la ventaja que obtenemos al poder pasar de coordenadas rectangulares a polares o viceversa. Habrá casos en los que las coordenadas rectangulares se ajusten más a lo que estamos haciendo, pero habrá otros casos como este en el que las coordenadas polares nos ayudan a obtener el resultado de una forma más sencilla. En este caso podemos ver que el vector B tiene una magnitud de 1, 2, 3, 4, 5 unidades en un ángulo de 75 grados. Recordemos que cada una de estas líneas representa 15 grados. Aquí tendríamos 15, 30, 45, 60, 75 grados. Entonces ya tenemos la magnitud y la dirección de los vectores que vamos a sumar. Pero recordemos que para realizar este cálculo nos piden el ángulo que se forma entre los dos vectores que estamos sumando. En este caso es beta. Aquí sabemos que tenemos 75 grados, ya que es la dirección del vector B. Entonces para obtener beta, recordemos que desde el origen hasta este punto tenemos 180 grados. A 180 grados le vamos a restar los 75 grados que son la dirección del vector B y beta nos va a dar como resultado 105 grados. Para hacerlo más didáctico vamos a utilizar un emulador de una calculadora Casio Classwiz para realizar estos cálculos. Primero tenemos que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Recordemos que vamos a hacer a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de beta. Sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 5 por 5 por el coseno del ángulo, que sería 105 grados. Nos va a dar como resultado 7.9335. Vamos a guardar este resultado en la variable a de nuestra calculadora, de esta forma. Comprobamos y tenemos aquí 7.93. Posteriormente, para calcular la dirección del vector r, vamos a utilizar estas dos razones de la ley de senos, en la que tenemos el ángulo θ y el ángulo beta que calculamos previamente. De esta igualdad podemos despejar el seno de θ, pasaría de este lado multiplicando. Este seno de beta pasaría del otro lado multiplicando también. Y el r pasaría dividiendo, que es lo que tenemos aquí abajo. Y luego para obtener el valor del ángulo tenemos que sacar el seno inverso de todo ese término. Y para calcular la dirección vamos a hacer el seno inverso de 5 por el seno de 105 grados sobre el valor que calculamos anteriormente, que sería 7.93. Aquí para obtener más precisión lo que vamos a hacer es colocar directamente la variable. Recordemos que habíamos guardado el resultado en la variable a. Realizamos el cálculo y obtenemos como resultado 37.5 grados. De igual forma podríamos guardarlo en la variable b. Comprobamos y aquí tenemos el resultado. Aquí ya tendremos el resultado de la sumatoria de nuestro vector. Es decir, tenemos la magnitud, que sería de 7.93 aproximadamente, y el ángulo, que es de 37.5 grados. Y aquí podemos comprobar que los valores que obtuvimos con el método gráfico estaban bien, ya que se aproximaban bastante, pero aquí tenemos la máxima precisión posible. Es decir, aquí ya podemos medir que tenemos aquí 7 unidades y en el método gráfico únicamente nos quedamos que aproximadamente eran 0.9 unidades. Pero ya realizando los cálculos, vemos que en realidad es aproximadamente 7.93, mientras que para el ángulo, como hicimos en el método gráfico, aquí tenemos 7 grados y aquí tenemos 8 grados. En el método gráfico en realidad sí habíamos dicho que teníamos 37.5 y ya realizando los cálculos podemos ver que exactamente sí son 37.5 grados. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden hacérnoslo saber en los comentarios o en nuestro correo de contacto. En el próximo video de la serie de vectores, vamos a analizar otro método para realizar suma de vectores que a nuestro parecer es más versátil y nos va a permitir realizar cálculos aún más complejos. Por ejemplo, en este caso únicamente sumamos dos vectores, pero si tuviéramos que sumar una cantidad mayor de vectores, tendremos que realizar este procedimiento para cada uno de los pares de vectores que tengamos en nuestro arreglo. Entonces esto se convierte en algo muy tedioso. Este método es recomendable cuando queremos hacer la sumatoria de dos vectores únicamente, pero si queremos hacer la sumatoria de más vectores se complica un poco. Por lo tanto, vamos a ver un método que nos ayuda a realizar la suma de varios vectores de una forma muy sencilla y versátil. Agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido últimamente y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.